Bendiciones, amados oyentes, amigos televidentes, en esta preciosa tarde. Estamos en su programa Escudriñando las Escrituras. Le habla Rafael Ugalde y esperamos que hoy tengamos una bonita experiencia con el Señor a través del estudio de la Palabra de Dios. Para ello voy a invitarle, si puede abrir su Biblia y usted puede pues leer, ¿verdad? Y tiene a bien en el libro de Mateo capítulo 2, versículo 13 al 15. Mateo 2, 13 al 15. Dice la palabra del Señor así: después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes busca al niño para matarlo. Él despertando, José despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese o se cumplió lo que estaba dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, llamaré a mi hijo de Egipto. Estamos llevando una serie de estudios de la palabra de Dios referente a la persona de Jesús. Ya hemos estado analizando que Jesús es la persona que Dios de alguna manera pues en su misericordia mandó como para que salvara al mundo. O sea, Jesús es la persona que el Señor prepara bíblicamente en el vientre de la Virgen María, según Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante, para que Cristo, que es Dios, Cristo que es el prometido, que es el Mesías, pues tuviera un cuerpo y viniera a la tierra y bíblicamente muriera por cada uno de nosotros. Esta es nuestra fe cristiana. Ese es el centro, el fundamento general de la fe cristiana, donde Dios de tal manera ama al mundo que envía a su Hijo unigénito, San Juan 3:16, de tal manera ama Dios al mundo, para que Jesucristo, o sea, para que Cristo venga y tome un cuerpo. Entonces ahí es cuando se compone la palabra Jesucristo o Cristo Jesús, Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Bien, entonces en el último programa estuvimos analizando el caso de la visita de los magos, que dieron tres presentes: un presente que era oro, otro presente que era incienso y otro presente que era mirra. Ahora, también estuvimos analizando y viendo que entre los pastores, que está en el libro de Lucas, si usted busca Lucas, en el capítulo, vamos a ver Lucas, en el capítulo 2 y versículo 8, si usted analiza ahí aparecen unos pastores, Lucas 2:8 hasta el versículo 20. Los ángeles le aparecen al Señor, los ángeles aparecen al caso de los pastores y le dice que vayan a cierto lugar y que ahí estará un niño y que ese niño va a ser el que va a salvar el mundo. Entonces los pastores se dieron cita y fueron a ese lugar y se encontraron al niño sentado o acostado, sí, era un niño recién nacido, estaba acostado en un pesebre. Pero cuando nosotros analizamos el caso de los magos, entonces ellos llegaron a una casa y estuvimos analizando que entre los pastores y los magos estamos hablando como de mes y medio. Usted puede leerlo en Mateo capítulo 2 y si el versículo 1 lo puede leer todo y va a analizar acá en el versículo, vamos a ver los versículos 7. Estamos en Mateo 2, versículo 8. Y volviendo a Belén, y volviendo a Belén dijo: id allá, el Herodes, ¿verdad?, para que le siguiera los pasos a la estrella, o más bien si siguiera el caso de la estrella, porque había una estrella que venía desde el oriente. Nosotros pues analizamos y creemos que se refería a unos sabios que venían de Babilonia. Dijimos también que alguna gente cree que eran, de China, pero nosotros entendemos que venían de Babilonia. Venía una estrella por todo el camino y de repente llegaron a Jerusalén. Ellos ahí ya no vieron la estrella, entonces comenzaron a indagar. Llegaron a Herodes. Herodes buscó el Sanedrín, que eran los sumos sacerdotes, los fariseos, saduceos, y Herodes le pregunta a ellos que a dónde tenía que nacer el Mesías, porque él se sorprendió. Herodes era el rey de Israel en ese caso, Herodes el Grande. Herodes el Grande tenía 3 hijos más, pero vamos a ver Herodes el Grande. Herodes el Grande estaba en ese momento en su reinado. Y entonces le dice a los magos que vaya y averigüe, y cuando regrese que le diga a él, para él ir a buscar, a adorar al niño. Y el Señor le iluminó a los magos que se fueran por otro lado, a los sabios, porque la intención de Herodes era matar al niño. Luego vamos a ver, más adelante en otro programa,
que cuando se encontró así como él burlado por los sabios que no regresaron, entonces mató a todos los niños menos de 2 años. Algunos ya lo hemos estudiado. Okay. Pero en el versículo, si usted ve el versículo 10, versículo 11, Mateo 2:11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, ¿verdad? Y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces estaba el niño acostado en un pesebre. Entonces, entre la visita de los pastores y la visita de los magos, hay aproximadamente mes y medio después. Ahora, cuando leímos el versículo 13 al versículo 15, es cuando el Señor le aparece a José y le dice que se vaya a Egipto, porque Herodes está enojado porque ha sido burlado por los magos que no regresaron a avisarle y quiere matar a los niños. Entonces vamos a ir a Lucas para ver qué sucedió en ese lapso de tiempo. ¿En el lapso de tiempo de cuál? De la visita de los pastores y la visita de los magos. Dijimos en el programa anterior que los magos o los sabios nunca vieron a los pastores y los pastores nunca vieron a los sabios, más en lo que conocemos nosotros como pasitos, no sé si algunos le llaman así, o portales. Aparecen tanto los pastores como los sabios o los magos, y resulta que ellos nunca se vieron en el pasito, nunca se encontraron en el pesebre, nunca. Los magos llegaron un mes y medio después a una casa y entonces nunca estuvieron junto con los pastores en ese pesebre o en ese establo, que es lo que se simboliza supuestamente en ese pesebre, donde hay un poco de aserrín, donde hay un poco de animales, hay un poco de lana, donde hay un poco de cosas, amado amigo oyente, que la gente hace por tradición, pero que eso se convierte en un negocio, lamentablemente, usando el precioso nombre del Señor Jesús, el que dejó el trono de Dios, Cristo, dejó el trono de Dios, dejó su gloria, dejó su majestad, dejó toda su gloria allá en el cielo, en el trono de Dios, vino a la tierra a tomar un cuerpo, para ser sacrificado, para ser maltratado, ser golpeado. Y entonces mucha gente hoy lamentablemente usa el nombre de Jesús para hacer comercio. Hoy más que nunca hay un comercio increíble, pero bueno, lo veremos en un próximo programa. Para algunos también no es grato esto, pero si analizamos bien la palabra de Dios como cristianos, no es correcto usar el nombre del Señor Jesús, usar su nacimiento, siendo el dueño del universo, el creador del universo, del cielo y de la tierra. Nació en un pesebre. Como ese niño pobre que todo lo tenía, nació en un pesebre en un lugar que no se encontró para ellos, porque todos habían llegado desde sus diferentes lugares de Israel a ser empadronados, y como ya dijimos, como María iba embarazada, iba caminando despacio posiblemente, y al llegar a su pueblo natal ya no, estaban llenos todos, digamos que los hoteles, digamos, ¿verdad? En aquel caso era otro tipo de habitaciones o tipos de hospedar a la gente, y entonces se encontraron metidos en un establo de animales, y ahí nació el Señor Jesús. Bien, entonces en Lucas capítulo 2, el versículo 21 al versículo, si usted busca Lucas 2, 21 al versículo 38, ahí en ese lapso de tiempo de los pastores a los magos sucedieron dos cosas muy importantes, y aparecieron dos personas que atestiguaban que ese era el Mesías. La primera cosa que sucedió era un cumplimiento bíblico de la ley de Moisés en el versículo 21, Lucas 2:21. Dice que cumplió los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como ya el ángel lo había dicho a María. En Lucas capítulo 1, versículo 26, si usted lo estudia, Lucas 1:26 ahí mismo. Entonces, en adelante, 1:26, Lucas, hasta el versículo 38, si usted va analizando, entonces el ángel le dice a María que va a ser la madre de este niño, y es que este niño le van a poner por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, ¿verdad? Fue la enseñanza que estuvimos viendo el programa anterior. Entonces, le pusieron por nombre Jesús. Ahora, inmediatamente después, ahí mismo Lucas capítulo 2, el versículo 21, sigue leyendo el versículo 22, cuando cumplieron los días de la purificación, que en el caso cuando una mujer daba a luz un niño, un varón, en este caso, eran 40 días de purificación. Entonces, esperaron 40 días de purificación. Cuando se cumplieron los días de la purificación,
Entonces llevaron al niño a Jerusalén para presentarle al Señor. Era otra ley que estaba en la ley de Moisés, ¿verdad? Otra ceremonia que estaba en la ley de Moisés, y llevaron al niño y le presentaron al Señor. Esas son dos cosas importantes. En el caso de nosotros, la circuncisión, como cristianos, bíblicamente ya Cristo al morir en la cruz del Calvario hizo la crucifixión total, no de una parte del cuerpo, sino total. Cuando alguien recibe a Cristo como Salvador, esa es nuestra fe, ese es nuestro credo. Reconocemos a Cristo, no solamente somos circuncidados en nuestro corazón, que es el cambio de corazón. El ser humano tiene que cambiar de corazón, no corazón cardíaco, no el órgano cardíaco, sino el corazón, el espíritu, el alma. O sea, el ser humano está compuesto, es trino, como el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Somos creados a la imagen de Dios. Entonces somos un espíritu dado por Dios. O sea, cuando Dios creó a Adán y a Eva, era de la tierra, primero Adán formó de la tierra y estaba en la tierra. Dios lo formó con sus manos, pero no tenía vida. Dios sopló, dice, espíritu a este hombre de Dios, y fue un hombre viviente. El hombre es un espíritu, tiene un alma. El alma es intelecto, emociones y voluntad. Estamos compuestos entonces en un espíritu de Dios que Dios nos ha dado a nosotros. Tenemos un intelecto, tenemos un alma, intelecto, toda nuestra adquisición de conocimientos. También nuestra parte de nosotros razonar, ¿verdad? Todo lo que nosotros estudiamos a través de nuestros 5 sentidos nos ayudan a adquirir conocimientos. Hay gente muy erudita, ¿verdad? Hay gente muy sabia, hay gente muy académicamente muy profesional. Lo que adquiere la ciencia, ¿verdad? La tecnología es a través del conocimiento que se adquiere, es parte del alma. Luego la emoción es la parte, por supuesto, lo dice bien, la emocional, donde nos alegramos, donde disfrutamos, donde lloramos. Y la parte de la voluntad es la determinación de hacer las cosas. Entonces, conforme esto es nuestra alma capacitada, intelecto, emociones y voluntad, entonces nuestro cuerpo tiene que determinar hacer lo que la voluntad decide. Es cuando, por supuesto, entonces el que estudia medicina, por supuesto, eso es lo que va a hacer, y su cuerpo eso es lo que va a estar haciendo, la medicina. Y sucesivamente cualquier otra cosa. Cuando nosotros reconocemos a Cristo como Salvador y como Señor a través del estudio de la palabra de Dios, entonces nuestro intelecto cambia de lo que pensábamos, porque manejábamos las cosas muy incorrectamente, manejábamos las cosas de Dios muy equivocadamente, porque nos habían enseñado mal. Nos enseñaron a través de mitos, de idolatría, de costumbres que no coinciden con la palabra de Dios. Ahora, bien es cierto, alguien dice, bueno, es que la Biblia la escribieron los hombres. Sí, bíblicamente, dice 2 de Timoteo 3:15, pero que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir e instruir. El Antiguo Testamento fue escrito, ¿verdad?, por mayoría por Moisés, pero por revelación de Dios. Y a los profetas se le daba Isaías, a los profetas menores, Daniel, y un sinfín de profetas, ¿verdad?, como Ezequiel, Amós, o sea, Abdías, un sinfín de profetas mayores y profetas menores que Dios los tomó bíblicamente y les daba, ¿verdad?, a través inclusive de lo que Dios había hecho en otra persona. Entonces, y buscaban estos escritores, o se llamaban tinteros, tinteros, bueno, no tengo la palabra, eran personas que se dedicaban a escribir y escribían así en papiros, una cosa muy difícil, como lo hacían en piedras, en papiro. Y lo que Dios quería que escribiera. En el Nuevo Testamento nosotros vemos que los apóstoles, hablamos de Mateo, Marcos y Lucas y Juan, escribieron lo que Dios les inspiró a escribir, pero también lo que ellos vieron. La mayoría de apóstoles escribieron lo que ellos vieron, lo que habían visto. El caso único es de Lucas, que era un médico que se convirtió después, ¿verdad?, al cristianismo a través del ministerio de Pablo, y él escribe, ¿verdad? Pero si usted lee Lucas 1:1, él indagó, él escudriñó, él buscó para escribir lo que ya él tenía información de otros apóstoles. Bendito sea el Señor. Pero bien, entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y estudiamos, bueno, yo tengo así unos 33 años de estudiar la palabra de Dios, y cada vez que la estudio, cada vez que la leo, algo nuevo uno encuentra. Es una fuente profunda de revelación. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Entonces, la palabra de Dios, amado amigo, amado oyente, amado televidente, es una fuente inagotable de enseñanza,
Es una fuente inagotable que uno adquiere, que conoce, que busca cada día y que cada día uno lee el mismo versículo por años y aprende, siempre está aprendiendo. No es como una escritura cualquiera de cualquier otra información, de uno la lee y pasó de moda. La noticia, por grande que fuera, ya pasa y se deja botado y el periódico va a otro lado o va a otro lado, cualquier otra cosa, cualquier otro medio de prensa escrita queda por ahí. Aún libros que son muy buenos, pues a veces la persona se gradúa y los pone ahí en su archivo y ahí se van quedando, ¿verdad? Y de vez en cuando lo toman. Pero esta palabra es algo diferente. Bueno, aquí nosotros vemos entonces que aparece, aquí la palabra de Dios nos enseña que fue presentado al Señor a los 40 días de purificación de María. Fue presentado al Señor y le trajeron, ¿verdad? Y hicieron lo que estaba escrito conforme a la ley de Moisés. Pero aparece en escena un hombre llamado Simeón, versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo, piadoso, y esperaba la salvación de Israel, y el Espíritu, está en mayúscula, Espíritu Santo, estaba sobre él, y le había sido revelado a este hombre por el Espíritu Santo, que no moriría sin que antes viera al ungido. Cuando él, por revelación, dice que Dios le motivó, el Señor, el Espíritu Santo, y se dio cita a Jerusalén y vio al niño en los brazos de María. Inclusive dice que lo tomó en sus brazos. Al niño, versículo 27, ¿verdad? Fue movido y llegó, y el versículo 28, tomó al niño en sus brazos y comenzó a profetizar y a hablar preciosidades de este niño. Esto está aconteciendo entre la visita de los pastores y la visita de los magos. En ese mes y medio más o menos de espacio que habían llegado los pastores al pesebre y que llegaron los sabios a la casa donde estaba ahora el niño. Ahí este hombre Simeón habla maravillas y profetiza, inclusive le dice a María que este niño está para ser puesto en levantamiento y en caída de muchos. Levantamiento es cuando alguien reconoce bíblicamente que el Señor Jesucristo es nuestro medio de salvación para llegar al Padre. En San Juan 14:6 hay una cita que dice: yo soy el camino, Cristo lo dijo. San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? En 1 Pedro también nos habla, capítulo 2, que es un tipo de roca, ¿verdad? Y que el que cae sobre esta roca es quebrantado, por supuesto, reconoce su falta, su error delante de Dios, pero el que no reconoce a Cristo como Salvador, entonces tiene grandes problemas. Bien, inmediatamente dice que luego apareció una mujer llamada Ana, versículo 36. Estamos en Lucas 2:36. Esta mujer llamada Ana era profetisa, era hija de un hombre llamado Fanuel, de la tribu de Aser. Dice que esta mujer tiene algo muy interesante. Esta mujer dice que había vivido con su esposo 7 años, versículo 36. 7 años de su virginidad. Es importante, ¿verdad? Todas las muchachas se guardaban en virginidad en aquel entonces para el día del matrimonio. Era un tiempo diferente. Y bueno, si hablamos nosotros, en mi caso, en mi edad, pues no es tan avanzada para decir que es que eso hace mucho tiempo, pero yo me criaba a 9, 10 años y las cosas eran muy diferentes a hoy, muy diferentes, muy diferentes. Ahora venía con un compañero y tuve que había mucho carro y había mucha como le llamamos aquí en Costa Rica, había mucho, bueno, en Panamá se llama tranque, aquí se llama presa, uno dice presa en Panamá y entonces se reín de uno porque presa ya es una partícula, un pedazo de pollo, ¿verdad? Bueno, que piden una presa de pollo o de cualquier otro tipo, pero había mucha presa, había mucho tranque, como queramos llamarle, y entonces la persona aproveché para hablar con él y hablar de esto, de lo que está sucediendo en el mundo, y él me decía, bueno, que él no estudia la Biblia, pero que él sí entiende, que sí ve que las cosas no están bien, que algo tremendo está por suceder, que aún ya está pasando en muchas cosas, ¿verdad? Está sucediendo en este mundo. Usted puede ver el cambio del pudor de la mujer, ¿verdad? El cambio del respeto y el temor delante de Dios de los hombres y mujeres por completo, ¿verdad? Pero en el caso de los hombres, de la mujer, de su vestimenta, es algo totalmente, se cambió totalmente, ¿verdad? Cambió totalmente. Pero en el caso de los hombres, de su maldad, vemos estos días como la policía se debate entre, ¿verdad?, en la lucha y cada día reforzando y buscando mejores vehículos y todo, porque el llamado sicario, ¿verdad? Si hay alguno que me escucha, pero no sé, sabemos que esto es algo tremendo, que alguien tenga la gran capacidad para ir y fríamente matar a una persona, ¿verdad? Aún sin conocerlo, ¿verdad? Por un poquito de plata. Esa plata se gasta y esa vida de esa persona no tenía por qué quitársela antes de tiempo.
O sea, hoy hay una sangre fría terrible y es que la Biblia dice que por la maldad del hombre el amor de muchos se enfriará. Las cosas han cambiado. La tecnología cada día, pues, y eso está bien, pero a veces se usa la tecnología, cada día facilita más para el pecado, para la maldad, también, por supuesto, es fantástico para si la usáramos para el bien. Bien, pero el problema no está en la tecnología, para que quede claro, ni está en el dinero, ni está en las armas, está en el ser humano. El ser humano tiene que cambiar su corazón, convertirse al Señor. No ese órgano que decíamos de que palpita el corazón cardíacamente, sino hablando del corazón del espíritu del hombre, que es un espíritu, es un alma y es un cuerpo. Bien, aquí el caso de esta mujer, su honestidad, 7 años vivió con su marido desde su virginidad y ahora está viuda 84 años. Es increíble, versículo 37. Era viuda hacía 84 años y entonces ella se consagró esos 84 años, admirable esta mujer, adorando a Dios, sirviendo a Dios en ayunos, en oración, yendo al templo. Qué interesante, ¿verdad? Mujeres como esta mujer amaba a su esposo de verdad. Yo tengo una experiencia rápidamente, entre paréntesis, de alguien, una conocida, que murió, de un familiar, una conocida, ¿verdad? Hermana de un familiar, de un amigo mío, y murió su esposo, y yo fui al sepelio y todo, y ella lloraba y decía, nunca más me casaré, nunca más me casaré, vete tranquilo, decía esta mujer, ¿verdad? Amiga, familiar de un amigo mío. Y a los 3 meses me estaban invitando para que viniera aquí a San José a casarlos, porque tenía un novio y se estaba casando. 3 meses después, y yo dije, qué tremendo, y hace 3 meses que decía que nunca más se casaba, y que se fuera tranquilo el hombre que estaba ahí en el sepelio, ¿verdad? Y ahora, 3 meses después, 3 meses, está hablando de unos 3 años, 3 meses después, esta persona ya, inclusive me estaba invitando para que viniéramos a casarla. Bueno, son experiencias. Esta mujer no estaba muy parecida a esta mujer 84 años, en viudez. Y esta mujer se levantó, vino al templo y comenzó a testificar de este niño, ese niño recién nacido. Tenía en estos días, tenía 40 días. Estamos hablando de que aquí este hombre, Simeón y Ana, llegan al templo cuando este niño está siendo presentado, o sea, poquitos días después que los pastores se habían ido allá al pesebre. Entonces, 8 días después lo circuncidaron, 40 días después lo presentaron al Señor, apareció Simeón, apareció Ana y testifican de este niño que tiene 40 días y atestiguan que este niño es el Mesías, ¿verdad? Esto aconteció ¿entre qué? Entre la visita de los pastores al pesebre y entre la visita de los sabios a la casa donde se encontraba el niño Jesús. Vamos a regresar al libro de Mateo. Entonces, decíamos nosotros que en el versículo 11, estamos en Mateo 2:11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre. Estamos en el libro de Mateo, ahora pasemos a Mateo capítulo 2, versículo 11. Los sabios, ahora estamos hablando de los sabios, estamos hablando mes y medio después, repito, mes y medio después que los pastores habían llegado al pesebre, más o menos 40 días después que Ana y Simeón profetizan del niño en el templo, ¿verdad? Ya, porque eran 40 días que pasaron de entre los pastores y la visita de Ana y Simeón al templo. Ahora, aquí, después de Ana y Simeón que profetizan del niño, estamos hablando con 40 días después, entonces llegan los sabios y entran a una casa. Mateo 2, versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre y postrándose, lo adoraron. Decíamos que esto es muy importante, porque los sabios se postran y adoran al niño. Entonces aquí estamos viendo una señal. Ellos no hacen eso con cualquier persona, menos con un niño de mes y medio. Pero ellos habían venido desde su país porque una estrella les apareció y les iluminó a ellos que vinieran a Jerusalén para que conocieran el Salvador o al Mesías, al Salvador del mundo o al Mesías que esperaba el pueblo de Israel. Entonces ellos se postran, lo adoran y ahora además le ofrecen unos regalos. El primer regalo dijimos la vez pasada que era oro, que es oro es para un regalo de reyes, reconociendo que Jesús era un rey. Ese niño ahí de mes y medio era un rey. Luego le ofrecieron incienso. Incienso es un tipo de ceremonia, de culto a Dios,
que es adoración a Dios, es adoración a Dios. Hoy, en este caso del incienso, es un prototipo de nuestra oración a Dios, de nuestra oración a Dios, de nuestra adoración, de nuestra oración, de nuestra alabanza a Dios, de nuestro reconocer que hay un Dios, que hay un Dios. Es importante. Hay en una cita en Hebreos, por si usted ahorita mismo quiere entender cómo es adorar a Dios, cómo es someternos a Dios, cómo es pedirle a Dios, suplicarle a Dios. Hay una cita preciosa en Hebreos 10, versículo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Y dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Uno de los puntos importantes es que tenemos que reconocer que hay un Dios. O sea, para que alguien no reconozca que hay un Dios, tiene que tener mucha sabiduría y tener mucha creatividad y tiene que tener no sé qué para creer o entender que no hay un Dios en este universo, en este mundo tan complicado, en este mundo donde el ser humano, usted se fija, un ser humano que es algo fenomenal, es una creación perfecta. Se ha tratado de imitar con robots, con todo lo que quiera, pero no se va a llegar. ¿Cómo se llama? Y hoy se están tratando de fabricar seres humanos, mas sin embargo siempre tienen que acudir al ser humano para fabricar un ser humano. O sea, no lo van a fabricar, lo están tratando de hacer, pero con la misma creación que Dios hizo, ¿verdad? O sea, hay un Dios, eso es indiscutible y no vamos a entrar en ese detalle. Hay un Dios, pero es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es muy importante, es galardonador de los que le buscan. Eso es lo que están haciendo los magos, reconociendo que hay un Dios en ese cuerpito del Señor Jesús. Lo están adorando y le están brindando gloria a través del incienso. Pero dijimos que dieron un regalo como que no coincide por el tipo de regalo que es mirra. Que eso es si hoy podemos, los que conocemos de los árboles de hule, en el campo, en el caso de limón hay mucho de eso, o había antes, se cultivaba mucho, pero hoy todavía existen. Es unos árboles donde se cortan, se hacen unas cortadas así, entonces baja como una leche, en un recipiente se junta eso y ahí sale el hule. Es un líquido muy suave, es muy líquido, pero al echarse ahí, ellos se va haciendo espeso. Y se hace algo como se hace el hule, por supuesto, y ahí luego ya fabrican, ya lo perfeccionan, ya lo van a industrializar, lo van ¿cómo se llama? A arreglar, digamos esta palabra, bien. Pero así era la mirra más o menos. ¿Pero para qué se usaba la mirra? La mirra se usaba uno de los puntos importantísimos que se usaba, la mirra, bueno, también se hacían los perfumes. Podemos ver que ellos, pues no sé, de alguna manera, porque a Cristo en los días de su sepultura, Nicodemo fue y llevó mirra también, y llevó algunas especies para perfumar el cuerpo y que lo iban a sepultar. Pero eso no es tanto lo importante, lo de la mirra. La mirra tiene dos objetivos muy importantes. Uno era que se le daba a los moribundos o a los que iban a ser crucificados, se le daba a los que se iban a ser crucificados para amortiguar, si se le puede decir esta palabra, para tratar de ayudar a los terribles dolores. Se le daba a esta persona antes, era como un tipo de anestesia para ayudarle a que no sintiera tanto los dolores. Era un tipo de lo que hoy conocemos, ¿verdad? Como anestesia, como un tipo de algo de droga, donde a ellos les ayudaba montones para la hora de clavarle los clavos, y no de clavarle los clavos, porque la cruz era algo terrible, algo tan espantoso. Cristo había visto montones de gente crucificados, no solamente ellos no fueron los primeros. Los romanos inventaron esa muerte, los romanos, para los judíos. ¿Pero para cuáles judíos? Para los que ellos entendían que eran criminales, para los judíos que entendían que eran asesinos. O sea, la cruz es un tipo de muerte de maldición. O sea, el que moría en una cruz era un maldito. Y es lo interesante, si nosotros vemos que el caso de Jesús fue muerto en una cruz. Hay una lectura preciosa en el libro de Filipenses 2:5. Pablo dice: haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Está hablando de Cristo, vino a la tierra, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, te puede leer Filipenses 2:5 en adelante, y estando, versículos 7 y 8, y estando en la condición de hombre, se humilló
hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, fue humillado de tal manera, aceptó ser humillado de tal manera a morir con una muerte de maldito. Por eso hoy la cruz no tiene nada que hacer en el cristianismo. La cruz es el objeto donde mataron al Señor Jesús. La cruz es como que hoy hubieran matado a una persona aquí en San José con una piedra. Y entre 2 meses todo el mundo anda exhibiendo una piedra. Porque, o sea, el papá de ese niño no le va a gustar eso, no está bien visto. No es lo importante, no es la cruz. Lo importante es lo que hizo Cristo en la cruz. Que la cruz no pudo, la cruz, ahora cuando Cristo dice, el que quiere ser mi discípulo y mi siervo, sígueme y cargue su cruz, no se refiere a cargar la cruz física, un madero. Se refiere que el que cargaba una cruz, todo el mundo sabía que iba a la muerte. O sea, que el que quiere ser mi discípulo, considérese muerto a este mundo, cargue su cruz. Cristo cargó su cruz, iba camino al Gólgota, a ser crucificado, y él lo aceptó. Ahora, nosotros no es física, no es muerte física, sino es muerte simbólicamente al mundo, al pecado, a la maldad. ¿Para qué? Para reconocer a Dios como nuestro Señor, a Jesucristo como nuestro Señor, y apartarnos del mundo, de pecado, de maldad. Si hoy la humanidad viviera, como dice la palabra de Dios, y fuera temerosa de Dios, este era totalmente el paraíso. O sea, hoy es increíble que nosotros, los que tratamos de vivir una vida recta, tratamos cada día y luchamos, pero estamos encerrados en nuestras casas, con verjas, con candados cada día más sofisticados, con diferentes de todo tipo, ¿verdad? Cerraduras de alarmas, vamos a usar esto, cerrando acá, cerrando allá. O sea, estamos totalmente encerrados. ¿Encerrados por qué? Por la maldad de otras personas. Y no se cumple ahí lo que dice la palabra, los grandes 2 mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Cuando amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, las cosas son diferentes. Hoy fuera un mundo diferente, pero no es así. Sabemos que lamentablemente no es así, ¿verdad? No es así. Entonces cuando Cristo dice cargue la cruz, es eso, despreciar, o sea, apartarse de ese mundo de pecado, de maldad, dejar ese odio para la humanidad, es ayudarnos, o sea, primeramente nosotros, en nuestro hogar, estar en paz con Dios y en paz con nuestro prójimo, sería fenomenal, sería fenomenal. Entonces, la cruz era una muerte de malditos. Cristo murió en medio de 2 personas que estaban crucificados, que sí eran, ellos mismos se decían, pero ¿por qué usted hace eso, blasfema contra Jesús? Nosotros somos merecedores porque hemos hecho esto y esto y esto, pero Él no ha hecho nada. O sea, ellos mismos reconocían que el Señor Jesús no había hecho nada más. Sin embargo, uno de ellos al final se arrepintió y le pidió perdón al Señor Jesús y Él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fue una enseñanza maravillosa. Bien, ahora entonces se usaba la mirra ¿para qué? Precisamente se usaba para darle de beber a estas personas. Cristo, en el próximo programa veremos esto. Cristo no tomó, es interesantísimo, Cristo no tomó este producto, no tomó este jugo de vino con mirra. Él no tomó. Es una gran enseñanza, vamos a verla luego. ¿Por qué Cristo no la tomó? Si eso le iba a ayudar a él a amortiguar o amortizar o le iba a ayudar a que fueran los dolores menos, ¿verdad? Le iba a ayudar, le iba a adormecer el cuerpo un poco para que no sufriera tanto. Y él no lo tomó. Bien. Pero ¿qué otra cosa se usaba para la mirra? Disculpe, ¿qué otra cosa se usaba la mirra? Se usaba para embalsamar los cuerpos. Entonces, cuando los magos o los sabios dan al Señor Jesús, ya sabemos, el oro, el regalo de rey, le dan incienso, que es adoración a Dios, le reconocen como rey, le reconocen como Dios, y ahora le dan mirra, entonces ya no coincide algo para Dios, es algo para la humanidad. ¿Quién es el que se perfuma? O sea, la mirra era para usar perfumes. ¿Quién es? Dios no ocupa perfume, somos los seres humanos. De hecho, lo necesitó cuando lo fueron a enterrar, el perfume. Dice que tiene muchas propiedades que tienen otros asuntos medicinales, pero tres puntos importantes: perfume, que el que lo usa es el ser humano. Se le están reconociendo que si alguien ocupa perfume, es como un ser humano. Si alguien ocupaba esta bebida, era para alguien que iba a sufrir cruentamente. O sea, de ahí le están profetizando su muerte. Ahora, los sabios no sabían eso, pero Dios les insta a ellos a dar este regalo al Señor. Entonces le están profetizando de la muerte espantosa, que mayormente, por supuesto, era la cruz, porque también apedrear a los judíos era terrible, pero era más rápido la muerte. Habían crucificados que duraban días en el sol,
hormigas, dice que aún venían cuervos y le sacaban los ojos. Cuando querían que muriera rápido, entonces le quebraban las piernas. ¿Por qué le quebraban las piernas? Porque, bueno, eso lo veremos en otro programa, pero rápidamente, ¿por qué le quebraban las piernas? Porque resulta que ellos, mientras estaban con las manos en la cruz y los pies, cuando se estaban asfixiando, ellos se apoyaban en los pies, se alzaban de las manos y podían respirar. Cuando le quebraban las piernas ya no podían la fuerza, no tenían la fuerza solamente las manos para subir y respirar, sino que se asfixiaban. Y cuando fueron, bíblicamente, cuando fueron, luego lo veremos, a quebrarle las piernas al Señor Jesús, ya se le habían quebrado, ya estaba muerto, entonces no las quebraron, le traspasaron una lanza de lado a lado. Bien, eso dice la palabra del Señor. Ahora, entonces, aquí le están profetizando de la muerte espantosa que iba a tener. Le están profetizando muerte de cruz, porque mayormente era para esa gente que le daban ese tipo de bebida, para poder ayudarles en esa muerte tan espantosa y tan terrible. Había una muerte que era muerte de ser decapitado. Claro que eso es terrible, nadie quiere ser decapitado en estos días, ni aquellos. Pero era una muerte que lo difícil era llegar ahí y bajaban la guillotina o el cuchillo y cortaban la cabeza y ya. Era una muerte espantosa, terrible, pero repito, el dolor era inmediato, pasaba. La muerte de la cruz no, eso era para rato, horas y hasta días. Pero ahora también le están profetizando que su cuerpo, o sea, cuando un cuerpo quiere que permanezca mucho, o sea, que permanezca, entonces lo van a embalsamar. Eso lo usaban mucho en Egipto. Hoy lo hacen con otro tipo de tecnología. Entonces, ese cuerpo no se iba digámoslo de esta manera, a descomponer. Era un cuerpo que hay momias de años, eran embalsamados y duraban años de años. Pero era una profecía preciosa donde dice que, luego vamos a estar viendo detalladamente en uno de los próximos programas, detalladamente dice que el cuerpo del Señor Jesús no iba a haber corrupción. O sea, no iba a quedarse ahí tirado en la tierra o en la tumba y se iba a deshacer ahí, no se iba a deshacer. Luego veremos el cumplimiento de esta profecía, porque el Señor Jesús bíblicamente en San Juan capítulo 20 y su versículo 1, todo este versículo capítulo 21, habla de que Cristo resucitó al tercer día. Se apareció a los discípulos y sigue hablando el capítulo 21 de sus apariciones, que tiene una gran enseñanza. Entonces la mirra está dando ahí a comprender que Cristo va a ser crucificado, pero que además su cuerpo no va a haber corrupción. Hay cosas maravillosas. Ahora, estos regalos que los sabios dieron, sirvieron también, ¿por qué? Porque en el versículo 13 y versículo 15, vea lo que sucedió. Después de que partieron ellos, aquí, estamos en Mateo 2:13. Después que partieron ellos, se refiere a los sabios, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Versículo 41. Y él, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Dice versículo 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese o se cumplió, lo dice otro tipo de versiones, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cuando dijo, llamaré a mi hijo de Egipto. De hecho, en el versículo 16, que luego continuaremos, dice que entonces Herodes, encontrándose muy burlado, se enojó tanto con los magos, ¿verdad? Porque no habían llegado a darle información, porque los magos o los sabios, Dios les habló en sueños que se fueran por otro camino y no le dieran información a Herodes, porque Herodes lo que pretendía era ir a matar al niño. Como se encontró burlado, luego veremos que mandó a matar a todos los niños menos de 2 años. Supuestamente porque ahí iba a estar el niño Jesús. Pero Dios le había hablado a José y José se había ido para Egipto con María de noche y allá se mantuvieron aproximadamente 3 años, luego regresaron. Bien, entonces aquí nosotros vamos a estar analizando, ¿verdad? Que estos sabios también fueron guiados por el Señor de una manera especial porque le da regalo de rey, regalo de solamente a Dios se le adora y se le da un regalo que está profetizando tanto su muerte de cruz, pero también su cuerpo no iba a haber corrupción, o sea, iba a ser un tipo de cuerpo embalsamado que por supuesto no sucedió así, sino que Dios lo levantó al tercer día y ese cuerpo no se descompuso y ese mismo cuerpo bíblicamente dice Apocalipsis 1:7 que un día vendrá a la tierra y todo ojo le verá. Antes de esa venida, de que le conocemos como la segunda venida,
a implantar su reino en la tierra, a poner su reino en la tierra por 1000 años, bíblicamente, el Señor Jesús va a llevar a su iglesia, bíblicamente 7 años antes, a su iglesia que le espera, aquel hombre y mujer que le espera, lo que se conoce en la Biblia como las bodas del Cordero. Eso hay una figura, una parábola es un ejemplo terrenal para enseñar una verdad espiritual, y Cristo lo dio de esta manera, un ejemplo en Mateo capítulo 25 de las 10 vírgenes. Bueno, 5 se quedarían y 5 se irían con el esposo. Bíblicamente mucha gente se va a quedar de ese arrebatamiento de la iglesia porque no está preparado, pero ese tiempo que va a quedar de 3 años y medio para la iglesia, y para los que habían escuchado la palabra, que no habían recibido a Jesucristo como Salvador y Señor, va a ser un tiempo de recapacitación y tiempo de reconciliación con el Señor. Y entonces en ese tiempo bíblicamente se van a someter a Dios y van luego a ser anexados a la iglesia del Señor cuando baje en la segunda venida. Bien, pero entonces aquí estamos analizando que la gente, usted tiene que verlo, estudiarlo. Cuando usted estudia la palabra de Dios, usted verá cómo que la Biblia le habla en cada momento, en cada paso, en cada versículo. Entonces en el versículo, ¿verdad? El cuerpo de Jesús nunca vio corrupción, nunca vio corrupción. Se cumplió este precioso 3 regalos, incienso, oro, incienso y mirra. Pero además hay algo muy interesante de analizar y de recalcar, es que se entiende que el viaje de Egipto, el viaje de Israel a Egipto, es un viaje que se duraba caminando rápido, estamos hablando de 15, 22 días. Y por supuesto José y María habían venido de su casa de Nazaret a Belén, y ellos por supuesto no andaban preparados para eso. Se entiende que Dios le proveyó también a ellos con estos 3 regalos, o sea, el oro, el incienso y la mirra, que eran muy valiosos, era muy valioso, le sirvió para los gastos de José y María a el viaje a Egipto. Lo veremos después. En el próximo programa continuaremos con este estudio de la vida del Señor Jesús. Si usted no ha aceptado al Señor Jesús como Salvador y Señor, a Jesucristo como Salvador y Señor, quiero invitarle a hacer una oración. Yo la hice 35 años. Y la primera vez que lo hice, pues no lo hice de veras, casi que me forzaron a hacerla. Gente muy, pues, de muy buena voluntad, pero eso no funciona así. Pero cuando comencé a estudiar la Biblia, a escudriñar la Biblia, y comencé a buscar y a ver las contradicciones que había en la Biblia y en lo que se decía, ¿verdad? Entonces yo hice una oración, de veras reconociendo a Cristo, que está, si gusta leerlo en su casa, en el libro de Romanos, capítulos 10, Romanos 10, 9 y 10. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, mas con el corazón se cree para justicia. Así es que si usted reconoce en este momento que el Señor Jesús murió, pero que resucitó, que Dios el Padre mandó a su Hijo aquí a la tierra para que tuviera un cuerpo, para que muriera, pero que resucitó, si usted le acepta como único y suficiente Salvador, dice la Biblia que usted es salvo y va a ser escrito en el libro de la vida. Y cuando usted lea la Biblia la va a entender y va a comenzar a ver cosas maravillosas que realmente hay una palabra en Jeremías, se la dejo para que oremos. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si gusta orar conmigo, diga, Señor, puede hacer esta oración ahí, repetir, diga, Padre amado, en este momento reconozco que tú eres Dios bueno y amoroso y que tú mandaste a tu Hijo Cristo a morir en la cruz del Calvario a través del cuerpo de Jesús, Señor, a tomar un cuerpo que no necesitaba, que no ocupaba, para morir por mis pecados, Señor. Isaías 53 dice que llevó mis heridas en su cuerpo, llevó mi herida y llevó mi enfermedad y llevó mis pecados, Señor. Señor, ahora yo reconozco a Cristo como Salvador y Señor de mi vida y le acepto como mi único y suficiente Salvador. Dígale, Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido todo, Jehová Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si has hecho tu oración, podrías llamarnos al teléfono dado o escribirnos. Podrías buscar una iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde de veras se habla de la palabra de Dios, donde usted vea que hay gente de veras que quiere vivir conforme a la palabra de Dios. Hoy hay muchos grupos, pero mucha gente que realmente no está viviendo lo que dice la palabra de Dios. Si usted reconoce a Cristo como Salvador, pues llámenos, le aconsejaremos y le podemos ubicar en algunas de las congregaciones de San José o donde nos esté escuchando, donde verdaderamente se predique y se enseñe la palabra de Dios. Dios le siga bendiciendo
y hasta el próximo programa.